Así como Alberto Girri pudo asegurar que la poesía era el corazón de la literatura, Juarros no hubiera vacilado en afirmar que ella era el corazón de la existencia. Para él la poesía estaba más allá de la literatura, a la que con raras excepciones juzgaba más interesada en entretener y describir que en descubrir y abismarse en lo indecible. Absorbido por los problemas del conocimiento, consideraba hermanadas a la poesía y la filosofía, y al mismo tiempo yo no dudaría en afirmar que homologaba la poesía a una misión, tal como lo proponía y ejercitaba Rainer Maria Rilke. Más que un creador de ideas originales, Juarros no fue después de todo un pensador, sino un poeta profundamente reflexivo. Sí logró ser un notable comunicador de intensidades conceptuales, un formidable potenciador de significados, como lo fueron muy pocos de nuestros autores de los siglos XIX y XX. De hecho, las ideas cobran en él un auténtico vigor dramático, en el sentido teatral del término. Hay que volver a decir que la suya es siempre una poesía arcaica, en la acepción que esta palabra cobra en la enunciación de los fisiólogos griegos que precedieron a Sócrates. La palabra argé en griego es fundamento. Arqueología, arquitectura, arquidiócesis remiten a lo fundante, a lo que da sustento. Y lo de fisiólogos se debe a lo siguiente. En griego, no la naturaleza, sino lo que sustenta todo lo evidente en una energía que se traduce en las múltiples formas de lo real, esa energía que Merleau-Ponty llama percepción, se dice physis, y physis remite a los fisiólogos, por eso lo de fisiólogos, no es un elogio de la medicina. Me refiero a Anaxágoras, Anaximandro y Heráclito, por cuyo pensamiento articulado en brevísimos textos, Juarros manifestó constante devoción. Es evidente asimismo en sus meditaciones, tanto como en sus poemas, el influjo de Martin Heidegger y Henri Bremont. Entre los argentinos, en cambio, sí se exceptúa un leve roce inicial con el surrealismo, solo porque ejerció sobre él un auténtico magisterio. Juarros y yo nos veíamos con relativa frecuencia, sobre todo en los 5 años finales de su vida. Siempre que sus visitas a la capital se lo permitían, residía en Temperley, provincia de Buenos Aires, nos encontrábamos en La Cigüeña, un viejo café de la calle Marcelo Torcuato de Alvear, donde en los meses de nuestro desigual invierno él solía llegar invariablemente abrigado. Saludaba casi con formalidad, bebía su café deprisa y luego, con gradual intensidad, se sumergía en el diálogo impermeable al bullicio que en ese lugar y en esa zona de la ciudad provenía del tráfico incesante y del flujo estudiantil no menos estruendoso, ya que muy cerca de allí están las facultades de medicina y farmacia. Lo anecdótico, lo circunstancial, rara vez formaba parte de sus temas de conversación. Rehuía igualmente lo político, asunto que le resultaba decepcionante. Conmigo, al menos, tampoco hablaba de su vida privada, ni se interesaba por la mía. Ese desapego, me parece, no entroncaba en la indiferencia, respondía más bien a un marcado sentido de la discreción. Consideraba, por lo demás, que la auténtica intimidad estaba lejos del confesionalismo y proveía de regiones inusuales del espíritu para florecer en una meditación a 2 voces. En ella, la emoción compartida soslayaba siempre el comentario autobiográfico. No olvidaré sus silencios.
se enhebraban en la conversación y allí se sostenían sin apremio por desaparecer o precedían el inicio de la charla enmarcados por un gesto de concentración que parecía preparar lo que luego habría de decirse. Así sucedió aquel día de 1991 en que me citó para hacerme conocer sus impresiones tras la lectura del original de El silencio primordial. Sobre la mesa del café ya descansaba el manojo de 200 páginas que yo le había pasado. A Juarros se lo veía ensimismado y retraído, con la cabeza gacha y la mirada fija en un punto inespecífico. Así estuvo un largo rato y no era fácil dejar de sentirse un testigo intrusivo de ese repliegue tan hondo. Cuando regresó, fijó en mí sus ojos encendidos y mientras rozaba el libro con la palma de su mano me dijo: ahora a resistir. No agregó una palabra más. El tema predilecto de Juarros era el de las grandes convergencias entre los opuestos aparentes. Sobre ellas se explayó vigorosa e inspiradamente, no solo en su poesía, sino también en el libro Poesía y Creación, un diálogo memorable con el escritor Guillermo Boido. En el encuentro de 1993 al que me referí, le recordé que el pensamiento científico ya no se empecinaba en afirmarse como irreductible antítesis del pensamiento poético. Y le cité el caso de autores como Prigogine, Feyerabend, Morin y Hawking. Su comentario fue el siguiente: no es que este pensamiento se haya extendido ya a todas las capas o grados del saber científico, pero sí se lo advierten a aquellos pensadores que, en cierto modo, van a la vanguardia de ese pensamiento. Se nota una especie de descubrimiento sorprendente y tonificante de la conjunción, en una visión única de lo que la ciencia investiga y describe por un lado, y por otro la penetración de la realidad por la poesía, con la imaginación como gran motor de la mirada humana. Este punto constituye, a mi ver, concluyó, uno de los grandes caminos para salir de esta crisis de final del milenio. No recuerdo o no quiero recordar cuando lo vi por última vez. Se me impone cuando lo evoco como una figura vivaz, inquietante. Su poesía va ganando entre nosotros el lugar que solo alcanza lo imprescindible. Con ello crece la incidencia que comienza a tener sobre las generaciones que siguieron a la suya. Su palabra perdurará. Algo en ella nos restituye al centro de lo que somos. Haberlo frecuentado, haber sido testigo de su empeño y de la sobriedad y firmeza simultáneas con que ejerció su misión es uno de los privilegios de mi vida. Voy a darle la palabra entonces a Roberto Juarros. ¿Cómo amar lo imperfecto si escuchamos a través de las cosas cómo nos llama lo perfecto? ¿Cómo alcanzar a seguir en la caída o el fracaso de las cosas la huella de lo que no cae ni fracasa? Quizá debamos aprender que lo imperfecto es otra forma de la perfección. ¿Acaso
la forma que la perfección asume para poder ser amada. Todo el cristianismo está aquí dentro. Pero no solo, claro está. También aquí se deja oír lo que Juarros entendía por humanidad, es decir, por la condición humana del hombre. Hay una expresión afortunadísima en nuestra lengua que coloquialmente descrita dice así: lo que yo quiero decir. La empleamos cuando alguien interpreta lo que decimos, no coincidimos con lo que se cree que dijimos. Lo que yo quiero decir. Es maravillosa esa expresión, porque el hombre no es el que dice. El hombre es lo que quiere decir. Lo que lo define fundamentalmente es el verbo querer. Nuestra lengua es afortunada. Cuando quiere referirse a un ser del cual no podemos prescindir, decimos te quiero. Te quiero significa no te tengo. Te quiero significa me sos indispensable porque no sos mío. Porque el amor implica deseo y el deseo imposibilidad de posesión. El deseo vive en la insuficiencia de la posesión. Y el hombre es fundamentalmente uno que quiere y que es querido. Por lo tanto, la expresión que mejor traduce nuestra condición deseante es el anhelo de nuestra imperfección, que se realiza no en la obtención de la perfección, sino en la búsqueda. Somos fecunda insuficiencia. Y es mejor que así sea, porque cuando la fecunda insuficiencia se transforma eventualmente en suficiencia, alguien morirá en nombre de la plenitud que encarnamos. Es decir, se matará, se será intransigente, se admitirá el carácter prescindible de la presencia del otro, su condición de enemigo, porque la suficiencia está de nuestro lado.